Hoy día vamos a tomar un tema bien interesante, que es el tema de el origen del cristianismo. Más bien dicho, ¿por qué nosotros somos cristianos? Bien, con esto en mente, vamos a entrar en la palabra Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca de ¿cómo se llama? Del fundador del cristianismo, ¿ya? De las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, y quizás las únicas, porque las otras son como derivaciones en algún sentido de una de las tres o de la mezcla, ¿ya? O sea, los que queden en un solo gran Dios es la primera de ellas, que son los musulmanes, que es la más grande que existe en el mundo. Son más de 1 billón de musulmanes. La segunda más grande del mundo, en el mismo orden, es la religión católica. Los católicos van creo que como 800 millones de fieles. Y bueno, y en tercer lugar, con mucha distancia, ¿sí?, están los judíos, que también creen en un solo Dios. A veces es un poco lamentable, pero por ejemplo, los judíos saben mucho más del Cristo que nosotros. Si usted se junta con un judío, que sea mesiánico o no sea mesiánico, sea judío cristiano o no, ellos conocen muy bien de la persona de Cristo. Cristo es en el hebreo es el Mesías, que significa lo mismo que Cristo, y tanto lo uno como lo otro significa. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa el ungido. Bien, vamos a ver un poquito acerca del Cristo. Ustedes recuerdan la ocasión cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, le dice: ¿y ustedes quién creen que yo soy? Entonces Pedro le dice: bueno, tú eres el Cristo. Ahí le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le contesta: Pedro, tú eres bienaventurado, porque sobre esa base, sobre esa roca, sobre esa confesión de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre esa confesión yo voy a edificar mi iglesia. Y va a ser tan firme la edificación de la iglesia que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia, porque va a estar fundada en la revelación de Dios de que yo soy el ungido de Dios, de que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo. En los tiempos del Señor había una vaga idea, ¿ya? Si uno pregunta Cristo hacia el ambiente donde estamos nosotros, no es muy pocas las cosas que nos van a decir. Nos van a hablar un poquito del Señor. Pero la palabra Cristo o Mesías es algo que venía arraigado por generación tras generaciones por miles de años, ¿ya? Estaba como a flor de piel, que es más o menos lo que pasa actualmente con los judíos, ¿ya? Los judíos están muy afligidos. Todas las naciones ya están poniéndose en contra de ellos, la opinión pública está en contra de ellos, están en continua guerra, generación tras generación siguen en guerra, y están muy mal porque ellos son aproximadamente entre 5 y 6 millones que están en el Medio Oriente, y tienen como 200 millones de enemigos alrededor. Muchos enemigos. Entonces ellos están bien afligidos. Pero ellos tienen una fe. Ellos tienen una esperanza. Y ellos dicen que el Mesías va a venir y los va a salvar. Esa es la fe que tienen. Entonces ellos esperan un Mesías. ¿Qué es lo que esperan? Esperan un Salvador. En este caso, alguien que los libre de sus enemigos, alguien que los entronice en la tierra y que pueda vivir en paz. Ellos están buscando un Mesías, un Salvador. Los musulmanes también están esperando un Mesías. Y eso es algo que está arraigado, por decir, en el folclore de todas las naciones.
Los musulmanes dicen que viene el gran Mesías, que tiene su nombre puesto, y estaba diciendo los otros días el presidente de Irak, de Irak, decía que cuando Israel sea borrado del mapa, cuando acabe Israel, entonces va a surgir el Mesías para todas las naciones del mundo. Y a cualquier persona que venga a salvar una ciudad dice, oh, necesitamos un Mesías. Si nosotros lo vemos en nuestro ambiente, hay situaciones tan difíciles. Una de ellas es poner paz en el Medio Oriente, otra de ellas es la economía mundial, otra es cómo parar la guerra. Entonces todo el mundo está diciendo, se necesitaría alguien que sea suficientemente inteligente, ¿ya?, que solucione todos estos problemas. Los europeos, que tienen el famoso mercado común europeo, ellos hicieron una declaración una vez, un alto personero de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas, un alto personero, hizo una declaración que ellos necesitaban solucionar grandes problemas del mundo, porque hasta cuándo niños se mueren de hambre en África, hasta cuándo esas guerras para exterminar pueblos enteros, hasta cuándo esas economías que se derrumban. Entonces ellos decían, nosotros necesitamos un Salvador, un Mesías, necesitamos a alguien que solucione el problema del mundo, y venga de Dios o venga del diablo, no importa, pero nosotros necesitamos a esa persona. Y bueno, esa persona es esperada realmente por todos. Cada vez que uno habla que este presidente está yendo al país, estamos diciendo necesitamos uno bueno, necesitamos a alguien, ¿ya? Y como que hay una esperanza, se ha diluido un poco la esperanza en el mundo, porque ahora, si nosotros hacemos una encuesta, la esperanza que tiene el mundo, adiviné cuál es. Se van a reír, sin que no lo saben. Los extraterrestres, esa es la esperanza. Dice, hay tanto, los ufólogos dicen, bueno, ya los extraterrestres van a venir, arreglar toda esta cuestión, ¿ya? Ese es el Mesías para ellos. En los tiempos del Señor, cuando el Señor, por ejemplo, habló con María, la hermana de Lázaro, ella está muy afligida, y viene corriendo al Señor, y el Señor le dice, pero María dice, tu hermano resucitará en el día postrero. Y entonces dice, yo resucitará tu hermano. Y ella dice, yo sé que resucitará el día postrero. Y el Señor le dice, bueno, pero yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere no morirá eternamente. Y le dice a María, ¿crees esto? Y María le dice lo mismo que le dijo Pedro. Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el que va a solucionar el problema de la muerte incluso. El Hijo del Dios viviente. Cuando Jesucristo salió al extranjero a predicar, también estaba ese problema. ¿Se acuerdan? Se encuentra con la mujer samaritana y le dice la mujer samaritana, le dice, tráeme tu marido, y ella le dice, bueno, no tengo marido. Entonces le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces dice, tú debes ser el Cristo, tú sabes todas las cosas. Y entonces ella dice, porque cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. O sea, la idea de un Cristo es alguien que sea omnisciente. Es como Dios en la tierra, ¿ya? Y cuando el Señor Jesucristo les predicó, los samaritanos le dijeron, Señor, mira, ya no te creemos a ti por lo que nos dijo la mujer, sino que ahora nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Y ahí se le da por primera vez el título a Cristo como el Salvador del mundo. Por primera vez. Es decir, alguien que salve al mundo. Vamos a rastrear un poquito el tema histórico de Cristo y vamos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Samuel, Primera de Samuel. Aquí está la primera mención de este personaje enigmático, esperado por todo el mundo, el Cristo, el Mesías. Así que vamos un poquito de historia. Y la primera mención del ungido está en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 10.
Señor. Este es Ana. Ana tiene el privilegio de anunciar al Mesías en un arranque, así por decirlo, profético, donde el Espíritu Santo la hace profetizar. Y ella dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Y esta es la idea que se trae de Mesías, ¿ya? Que todos los que son enemigos del Señor y que se oponen a Dios van a ser quebrantados. Serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová. O sea, van a ir con trueno, con gran poder sobre todos los enemigos de Jehová. Dice, juzgará los confines de la tierra. Dice, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Entonces, esto es lo que tenían muy arraigado los israelitas, que ese Mesías era un Mesías que venía a quebrantar huesos. Por eso que los judíos no le tenían miedo a los romanos, porque cuando venga el Mesías va a quedar la quebradura de huesos nomás, él tronará en el cielo de los cielos y era una gran obra. Y realmente es así. No es que los judíos creían que sí, es así, porque así estaba profetizado de él. El Salmo 2, dicho sea de paso, los salmos son libros proféticos, tremendamente proféticos. Son mucho más allá que simples devocionales y hablan mucho del Señor y de Cristo. Salmo 2, por ejemplo, hace la gran pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, hablando del Mesías, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra ¿quién? Contra su ungido. Y eso es una doble profecía, ya ocurrió en los tiempos del Señor, cuando se juntó Pilato con Herodes, y bueno, los principales gobernantes de ese lugar donde estaba el Señor, y se juntaron juntos, y se fueron contra el ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4, hablando de Dios y el Mesías, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego, dice, hablará a ellos en su furor. Este es el Mesías, el que va a hablar en su furor y los turbará con su ira. Entonces dice, bueno, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y bueno, yo publicaré el decreto, el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y acá tenemos una introducción muy importante. Por eso que los judíos sabían que Cristo era Dios, ¿ya? Que era el Hijo de Dios. Porque dice la profecía que Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ellos esperaban que fuera engendrado un ser humano que fuera el Hijo de Dios. Es decir, Dios encarnado. Los judíos saben que el Mesías es Dios encarnado, que viene a reinar a la tierra. Versículo 8 dice, Dios está diciendo, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya, dice, los confines de la tierra. Será un gran gobernante. De hecho, por eso cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, el ángel Gabriel le dice a María, mira María, dice que tú vas a concebir, vas a tener el hijo, dice bueno que el principado estará sobre sus hombros, ¿ya?
Y entonces dice, y su reino, o sea, el Mesías va a tener un reino, no tendrá límites. El reino de él no va a tener límites. Por eso que ahora aquí dice, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. Y entonces él dice, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y siempre habla en este sentido, dice el versículo siguiente, dice, los quebrantarás como vaso de hierro, como vaso de alfarero, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está hablando de ese personaje. Bueno, cuando nos preguntan a nosotros acerca de que si nosotros creemos que en el Mesías, ¿qué es lo que decimos nosotros? Claro, creemos en el Mesías y creemos en ese Mesías que está en la Biblia, que va a ir de los cielos y va a tronar contra las naciones. Hoy día estamos viviendo un tiempo profético muy claro, ¿ya? La última batalla que va a tener el mundo va a ser la Tercera Guerra Mundial. Van a juntarse todas las naciones, ¿ya? Se van a juntar y van a pelear en el Valle de Megido, en Armagedón, van a pelear contra Israel. Y en esa ocasión Dios va a tronar desde los cielos y va a venir en cabalgadura con todos sus santos, ¿ya? Y ellos van a hacer guerra, una guerra literal contra el Señor Jesucristo. Y Él dice que lo va a destruir con el poder, con la espada que de su boca. Va a ser una guerra muy singular. Los creyentes vamos a venir ahí. A veces como que nos cuesta mucho pensar, pero ¿tú te has visto alguna vez en el cielo, en un caballo, siguiendo al Señor para pelear contra todas las naciones de la tierra? Eso no es Walt Disney. Eso no es una historia así bonita, simbólica. La Biblia dice que nosotros vendremos siguiendo al Señor, pero nosotros no vamos a pelear. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer cuando vengamos, pero una cosa yo sé que vamos a venir. Y yo creo que ustedes también. A lo mejor la primera vez que se pregunta, dice, ay hermano, yo no quiero andar en caballo, no importa. Va a tener el caballo volando los aires, con el poder de Dios, y no va a tener miedo. Y el Señor vendrá delante de nosotros. Y va a ser una batalla muy singular, va a ser bombas atómicas, bombas nucleares contra caballitos. Pero los caballitos ganarán, porque delante de todos los caballitos va el verbo de Dios, el verbo eterno, el Mesías. Y por ejemplo en Apocalipsis a nosotros los cristianos nos da cosas que a veces ni pensamos. Que a veces ni pensamos, nos metemos más en una película así de ciencia ficción que en esta cosa verdadera. Pero realmente el Señor dice que venciere se sentará conmigo en mi trono. Y dice, y reinará sobre la tierra. Y quebrantará las naciones como vaso alfarero. Porque todas las naciones van a ser gobernadas. Ese reino milenial, ese reino del Mesías, va a ser un reino, no será, pero a mí me gustaría que alguien me pudiera calcular cuántos habitantes va a haber en el milenio. ¿Ustedes saben cuántos habitantes hay ahora en el mundo? Ahora en el mundo hay 7.000 millones de habitantes. En el milenio no va a haber muerte. De partida no va a empezar una pareja, ni dos parejas, ni tres parejas, sino que va a empezar un grupo. Dice que es una manada pequeña, un remanente va a comenzar a reproducirse. No va a haber mortalidad infantil, no va a haber SIDA, no va a haber cáncer, no va a haber ébola, no va a haber nada que mate a la gente. La gente vivirá cientos y cientos y cientos, y se reproducirán. Muy pronto van a pasar 7.000 millones. Y van a llegar a los 10.000 millones. Y creo que no es aventurado decirlo, quizás un matemático me lo podrá decir, van a pasar de los 100.000 millones. Porque el mundo va a reverdecer. Todas las tierras del planeta van a ser tierras cultivables. Nosotros vamos a mirar de aquí hasta el Atlántico, porque no va a haber montañas. Porque todas las montañas van a ser bajadas y se van a sacar todas esas maderas que hay en esas montañas ahí para que la tierra sean cultivables.
Probablemente no habrán ciudades, habrán países quizás, comarcas grandes, la gente no se amontonará en ciudades como ahora, vivirán una vida más natural, irán a adorar a Jerusalén, andarán jugando con la serpiente, con el escorpión, con los leones, los niños chicos, etcétera, etcétera. Va a ser un mundo muy diferente, un mundo completamente pacificado. Eso va a ser el Mesías. Y van a ver a nosotros la iglesia y nos van a decir, mira, esta gente no son como ustedes. Ellos están aquí porque soy yo quiero que mi palabra llene la tierra como el mar. Y probablemente muchos de nosotros vamos a seguir enseñando. Así que más le vale, hermano, que el que quiere enseñar, que le guste. Y que lo haga de corazón. Y dice que la tierra está llena de su conocimiento. Y bueno, las naciones adorarán a Dios, irán a Jerusalén. Habrá leyes estrictas. La nación que no adorará a Dios, Dios no le va a mandar lluvias. Y va a ser todo un gobierno, una economía poderosa, grande, que durará 1000 años. Y después de eso va a haber un reino que es eterno. Un reino que jamás, nunca acabará. No olvidemos, hermanos, que el Mesías es el creador. Y la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, fueron hechas por Él y fueron hechas para Él. Con toda esta información, hermanos, por favor, que jamás, nunca te puedas avergonzar de decir yo soy un cristiano. Seré pero muy pequeñito cristiano, pero muy pequeño, pero mi fundamento, mi roca, es Cristo. Y yo soy un cristiano. Entonces, vamos a ver, ya vi un poquito de la historia, un poquito pasada, ahora vamos a hablar un poquito más de la historia. Vamos a Lucas capítulo 2, en el versículo 25. Aquí es cuando el Mesías vino por primera vez a la tierra, en su primera venida, vino a salvar a los pecadores. Dice el verso 25 de Lucas 2. Y aquí, esto es una historia muy bonita, es una historia súper tierna, que hay que contársela a los niños, hay que contársela a nuestros hijos. Y aquí dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y cuando dice que esperaba la consolación de Israel, está diciendo en nuestro lenguaje que él esperaba al Mesías. Igual que nosotros, hermanos, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros? Estamos esperando al Mesías. Estamos esperando a Cristo. Bueno, él esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese a quién, al ungido. Él no se iba a morir, le dijo, tú no te vas a morir, le dijo el Espíritu Santo, hasta que tú no veas al ungido del Señor. Verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, este hombre piadoso, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mira lo que dijo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tus palabras, porque han visto mis ojos tu salvación. La palabra Mesías y salvación son sinónimos. Porque han visto mis ojos tu salvación. Dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y eso es lo que estamos viendo, todos los pueblos. Chile es una de las naciones más alejadas de Israel. Estamos en la punta del hemisferio sur.
Y delante de nosotros también se ha revelado esto. Por eso que él dice en el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Se fijan cómo es un salto al mundo entero? Y ese que está hablando un judío. Dice esto es luz para todos los gentiles. No es solamente el Mesías de Israel. Por eso que como nosotros veíamos, que los extranjeros lo reconocieron antes que los judíos, los samaritanos. Dijeron, hemos conocido que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador del mundo. Realmente es algo memorable. Esto es historia. Es historia. Pero esta historia tiene que ver con las raíces de la espera milenaria de que Dios mandaría a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Así que, hermanos, nosotros como cristianos tenemos una esperanza. Y a veces de tanto decirlo, hermanos, como que no hace impacto en nuestra vida. Como que esta revelación tan grande no cambia nuestra forma de vivir. Dice Juan, por ejemplo, hablando de que cuando venga el Mesías lo vamos a ver y vamos a ser semejantes a Él. Dice, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero cuando venga, dice que vamos a ver al Mesías. ¿Y sabe dónde lo vamos a ver? En el aire. ¿Qué Superman? Y Superman va a ser una chancleta viva con nosotros. Millones de cristianos volemos por los cielos y miremos a Cristo. Tremenda esperanza, hermano. Ni la ciencia, hasta la ciencia ficción se quedó cortita. Y vamos a ser semejantes al Señor, pero esto debe de tener un impacto. La iglesia no debe estar tan languidecida. La iglesia debe estar a la par con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice, y la iglesia, la esposa, que dicen, ven, Señor Jesús. Ahora, Juan dice, bueno, el que tiene esta esperanza en Él, vive. Esta es la idea. Vive con esta verdad. Esta verdad transformadora. El que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo. Voy a confesar mis pecados. Voy a tratar de apartarme más para Dios. Porque viene el Mesías. En otra palabra, hermano, Cristo vuelve otra vez. Eso debe ser impactante en medio del pueblo de Dios. Por eso es que los predicadores hebreos tenían muchos problemas con los judíos. Y el centro de toda la predicación hacia ellos no era como nosotros. El apóstol Pablo traía un mensaje diferente que el mensaje que tenían los apóstoles a Israel. A nosotros no tenían que probarnos nada. Solamente se tenía que hablar de nuestros pecados, pero a ellos, además de eso, había que hablarles que Jesús era el Mesías. Vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí hay uno de los discursos que se le predicó a los judíos. Se le dijo, bueno, esto es palabra muy famosa, capítulo 2, versículo 26. Dice, si no pues, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, todos ustedes judíos sépanlo ciertísimamente, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho, ¿qué es lo que le ha hecho? Señor y Mesías. Entonces, eso es lo que no les cuadra a los judíos hasta el día de hoy. Ellos no aceptan que el Señor Jesucristo es ese Mesías, que tronará las naciones, que gobernará el universo, ¿ya? Más adelante, capítulo 3, aquí en la predicación la vamos a leer bastante porque da bastantes datos muy interesantes. Y aquí vamos a tomar la introducción al primer ministerio del Mesías. En Hechos capítulo 3, versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida.
Mira lo que dice aquí. Mira lo que dicen los judíos. Dice, y matasteis al autor de la vida. O sea, en otra palabra dice, les dice lo que ustedes mataron al creador. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y eso es un testimonio muy serio, hermanos, porque en cualquier lugar del mundo basta 2 testigos que testifiquen de un hecho criminal y la persona es condenada. Si vamos a un juicio, ¿ya? Por eso que los falsos testigos eran muy graves en Israel. Pero si vamos 3 personas a un juicio y 2 de ustedes dicen David Roma mató a una niña, y viene el otro y dice David Roma mató a una de esos 2 testigos, entonces el juez tira la palangana para abajo, ¡pum! Busca un poquito de evidencia para darle color, pero en el fondo no. Él necesitó 2 testimonios que dijeran este y este dijo que tú has matado, así que tú eres culpable, a la silla eléctrica o lo que sea. Pero ellos no eran 2 testigos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, tenemos el testimonio escrito, tenemos 4 testigos. Tenemos Mateo, que era un discípulo del Señor, Marcos, Lucas, que Lucas fue un tremendo investigador, un doctor que investigó todo, ¿ya? Y Juan, que fue el discípulo que anduvo Jesucristo siempre, y los 4 dijeron lo mismo. Los 4 dijeron, Jesucristo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo, cuando presenta hablando de la resurrección de Jesucristo, él da un argumento muy serio, un argumento jurídico, irrefutable, por todos los derechos del mundo, comenzando el derecho romano de aquella época. Él dice, bueno, cuando Jesucristo vino, se apareció, y comienza a nombrar una lista a todas las personas que se les apareció, a Cefas, se le apareció a los discípulos, y termina diciendo, mire, ¿y saben qué? Que eso no sale en la Biblia. Dice, se le apareció a más de 500 personas. Una vez estaba hablando con un judío, y un judío dice, mira, para que 2 judíos se pongan de acuerdo es muy difícil. Pero si tú ves 500 judíos que están de acuerdo, mira, júralo 1000 veces que es verdad. El apóstol Pablo lo desafía a su generación y dice, mire, muchos están vivos, vayan y pregúntenle a ellos. Y seguramente muchos lo hicieron. Oye, resucitó, sí, pues yo lo vi. Yo comí con él, le vi las marcas en su mano, y el grueso del testimonio que ellos daban, ellos decían, nosotros vimos al Mesías resucitado. Un testimonio inapelable. Entonces, él está diciendo, bueno, Dios resucitó a Cristo y nosotros somos testigos. Y no solamente eso, sino que se hacían grandes señales. Y había hecho un gran milagro, y ellos están preguntando que lo ha hecho. El versículo 17 dice, más dice ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Como también vuestros gobernantes. Verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y ahí tenemos otro tremendo testimonio muy poderoso, que ya no está hablando de testigos visuales, sino que está hablando de testigos que en diferentes épocas de la historia anunciaron por el Espíritu de Dios que el Mesías iba a padecer. Y entonces ellos le prueban y le dicen, vaya, léanlo porque está escrito con mucha anticipación. Por ejemplo, en Isaías, en el libro de Daniel dice, hablando de la profecía de las 70 semanas, dice que 70 semanas está determinada a su pueblo, que eran semanas de años, es decir, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén, porque ellos habían sido esparcidos en el mundo y volvieron a reedificar el templo, de cuando se ve la orden de reedificar el templo, hasta el Mesías Rey van a pasar 490 años. ¿Ya? Y dice que 7 años antes, en la semana número 69, dice que aparecería el Mesías príncipe, pero que extraordinaria la profecía.
No dijo que el Mesías rey, porque Jesucristo no venía a reinar todavía. Y dice, y al comienzo de la semana le será quitada la vida al Mesías. Pero dice, no por sí. Es una tremenda profecía del Señor que está escrito. Y entonces dice, todos los profetas anunciaron que el Mesías iba a morir, a padecer. Imagínense que testimonio más poderoso. Tenemos montones de profetas aquí en la palabra de Dios. Y todos escribieron. Uno escribió 2000 años antes, otro escribió 1000 años antes, otro escribió 700 años antes, otro escribió 600 años antes, etc. Y esos testimonios están escritos. Están los originales, muchos de ellos, o las copias más antiguas. Entonces se dice que Dios dijo que iba a suceder. Y todo eso sucedió por un testimonio muy poderoso. Y a esto está apelando el predicador que le predica a los judíos. Dice, bueno, que iba a padecer, dice, y el versículo 22 dice, porque habla de un profeta específico, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Y aquí nos habla de uno de los oficios del Mesías. Que lo primero que se dice de él, que él es un profeta. Los ungidos dijimos que en Israel eran los profetas, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes. La unción es que se consagraban al servicio de Dios. Como profetas se consagraban como sacerdotes y se consagraban como reyes. Entonces el Señor Jesucristo, aquí está mencionando la primera consagración del Señor Jesucristo, que dice que Moisés dice, Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí. Dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y aquí está introduciendo la unción de Cristo como el que dice todas las cosas que tiene que hacer. Y lo que dice el Cristo es definitivo, y de esto se habla muy poco. Mira lo que dice el versículo siguiente, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Esta es la autoridad del Mesías. O sea, se han dicho muchas cosas, se han dicho muchas profecías, pero el gran porcentaje de las cosas que se han dicho han sido del Señor, han sido de Él. Pero cuando Él venga, va a ser un profeta. Y entonces el profeta va a cantar la firme. Él decía, miren, en la casa de mi padre hay mucha morada. Si así no fuera, yo ya se lo hubiera dicho. Así que se los canto clarito. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando vuelva lo voy a tomar a mí mismo para que cuando yo esté conmigo. ¿Lo creen o no lo creen? ¿No lo creen? Váyanse. ¿Lo creen? Entonces ustedes vengan conmigo. El ministerio del Mesías es un ministerio de palabras de poder. Definitiva. Ahora, el mundo no quiere esto. El mundo no se quiere sujetar a Dios. Y como les decía, estamos viviendo en tiempos proféticos, cuando todas las naciones están juntándose contra... Oye, pero señor, ¿cómo? Hasta los bolivianos, dejen el cuento los días de Evo Morales. ¿Y qué está ocurrido? Diciendo una cara de pescado, hombre. Pero es increíble. La Cristina de acá de Argentina, ¿no ves? Que nosotros reconocemos la nación de Palestina y que ya basta, ya que los judíos. Todas las naciones están contra los judíos. ¿Y el Señor sabe lo que dice? El que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Ya ninguna nación acepta que Dios le dio a los judíos esa tierra por heredad. Y las naciones siguen en contra de Israel. Si actualmente, si Estados Unidos le quita el favor a Israel, dicen que Israel va a caer. Todos nosotros sabemos que no va a caer.
Israel va a enfrentar a la humanidad entera. Y al final el Señor va a tronar, el Mesías va a venir y va a destruir a todos sus enemigos. Yo no quisiera estar en el pellejo de los palestinos, de los egipcios, de los iraquíes que quieran destruir Israel. No quisiera estar en el pellejo de ellos. Bueno, porque va a venir el Señor, pero Él viene con un ministerio severo. Él dice, esto es lo último de Dios. Y el que no acepta esto está rotundamente perdido. ¿Ya? Por eso que es muy importante esta mención que le hace, creo que fue Pedro, a los judíos, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Dice, en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Entonces, nosotros los cristianos tenemos un ministerio de autoridad. Nosotros decimos algo, mira, claro, no lo decimos así porque no queremos caerle mal a nadie, lo decimos con amor y con cariño, como debe ser. Pero estamos diciendo, el que no le gusta, que se rasque. Que les diga que se rasque. Esto no lo digo yo, esto lo dice Dios. Y tenemos que decirlo con esa simpatía, con ese amor, con esa empatía, con ese cariño, pues tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo, yo diría que decirlo suavecito, pero hay que decirlo, que no hay otro hombre debajo del cielo a los hombres que podamos ser salvos en Jesucristo. No, que tenemos que ser liberales, hay muchos caminos que llevan a Dios y yo creo que todas las verdades justas no. Nosotros decimos, perdón, pero eso es mentira. La verdad es una sola, y esa verdad es Jesucristo. Jesucristo es el Señor del camino, la verdad y la vida, y a cada lado nos está echando más palabras a nosotros. Y cada vez somos una minoría, pero nosotros tenemos un mensaje muy poderoso, el mensaje de Dios. Dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado también, han anunciado estos días? Vosotros sois los hijos de los profetas. Bueno, y del pacto de Dios que hizo, etcétera, etcétera. Y en otras palabras está diciendo, bueno, aguanten. ¿Ya? Los judíos dijeron, bueno, nosotros no aceptamos el Nuevo Testamento. Nosotros solamente aceptamos la Torá, aceptamos los libros históricos, los libros deuteronómicos, el Pentateuco y los profetas. Pero resulta que todos los profetas hablan del Señor. Y cuando viene el Señor, si los profetas alumbraron la esquina del cuarto, Jesucristo alumbró el cuarto entero. ¿Ya? Y no hay más luz, no hay más mensaje más poderoso, ni más grandioso, ni más perfecto que el mensaje de Dios. En otras palabras, duela a quien le duela, ya no hay más investigación, ni más luz, ni más revelación. Toda la revelación más grande de Dios a la tierra la trajo el Señor. Juan capítulo 20, el propósito de esta revelación del Mesías. Capítulo 20 de Juan, en el versículo 30, dice así. Dice Juan, acerca de lo que es escrito y de lo que hizo el Señor, dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Imagínense, fueron 30 años que vivió el Señor y 3 años de ministerio. En 3 años de ministerio, todo lo que se hizo se hubiera escrito, solamente escribir los 3 años de ministerio hubieran sido volúmenes y volúmenes y volúmenes y enciclopedia entera de todo lo que hizo el Señor, cómo comió, dónde fue, con quién habló, qué lo dijo, qué lo dijo. Entonces dice, bueno, fueron muchas más cosas. Pero nosotros estamos dando cuenta de algo, estamos dando testimonio que Jesús vino, en lo que dijo y que resucitó. Entonces dice, bueno, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales nos están escritas en este libro. Pero estas, lo que está escrito de la enseñanza del Mesías, de su ministerio profético, de su unción como profeta, dice, pero estas cosas que se han escrito, ¿es para qué? Nada más que para eso, ¿no?
para que creáis. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es todo el propósito de las Escrituras. Ahí se mencionan algunas de las cositas que él hizo y algunas de las cositas que él dijo. Muchas de las cosas que él hizo y dijo se pusieron de acuerdo los testigos de no decirlas, al punto no dijeron. El Espíritu Santo le dice: ustedes no van a decir esto. Y hay muchas historias que se van a contar después, a lo mejor, que son verídicas del Señor Jesucristo, pero que no están escritas. ¿Para qué se escribió lo que está escrito? Para que tengamos fe. Para que creamos en la veracidad. Que Jesús es la persona que encaja con todo este andamiaje profético que fue por miles de años. Esa es la persona. Él es, y no hay otro. Y él nació en el lugar que digo que iba a nacer, al tiempo indicado vino y resucitó. Aquí estamos los testigos y aquí no hay discusión, señores. Aquí no hay nada que probar. Está dicho. El Mesías iba a resucitar y resucitó. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esto nos da a nosotros la forma de cómo debemos usar estas escrituras. La verdad que es una pérdida de tiempo tomar las escrituras y ponerse a hablar del mensaje muy profundo de la Biblia que no tenga que ver con la salvación. El tema de nosotros es que si nosotros hablamos Biblia, hablamos una palabra autoritaria, una palabra infalible, una palabra inerrante, una palabra que trae la más grande luz del más grande profeta, del ungido de Dios, el Cristo. Por eso que en Hebreos 6 se nos habla de una doctrina de Cristo. Hebreos 6 dice, dejando los rudimentos, dice, de la doctrina de Cristo. A mí me gusta mucho cuando yo veo a un hermano que tiene una Biblia bien ojeada y marcada. Pero cuando yo veo la Biblia, a mí me gusta verla más marcada y más ojeada en la doctrina de Cristo, el Nuevo Testamento. Y en la incidencia de la doctrina de Cristo que viene del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento está conectado con el Nuevo Testamento con la persona de Cristo. ¿Ya? Así que yo no culpo, le digo, bueno, la profecía de Habacuc, ¿para quién fue? Yo no sé, está bien, cálmate, se va a ocurrir igual. Pero nosotros tenemos que estar avesados en la doctrina de Cristo. ¿Ya? Y cuando vamos al Antiguo Testamento vamos a corroborar, porque esas eran muchas sombras de lo que verdaderamente ocurrió, que es el Nuevo Testamento. En esa palabra es para subrayar más. Yo digo que el Nuevo Testamento es el plumón amarillo con que nosotros subrayamos el Nuevo Testamento. Es decir, la palabra de Dios se subraya con la palabra. Por eso que Hebreo dice, dejando atrás que los rudimentos de la doctrina de Cristo. Segunda de Juan, me estoy quedando ronco. ¿Alguien puede leer segunda de Juan? Versículo 25 en adelante. Estamos hablando de, digamos así, el fundamento doctrinal que tenemos todos los cristianos del Cristo. Estamos hablando de la unción como profeta. Vamos. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Igual al 11. Sí, bueno, hasta aquí, más o menos. ¿Se fijan que está hablando lo determinante que es la doctrina de Cristo?
Tanto así dice que si alguno no tiene esta doctrina, dice, ni siquiera ustedes lo reciban en la casa, ni le digan bienvenido. Prohibido recibir a quienes, a los testigos que van a recibirlo en la casa. No gasten el jugo de naranja en ellos. ¿Ah? Recíbanlo y prediquen el evangelio, prediquen la doctrina, pero no le acepten su doctrina, porque no le va a decir. Ellos vienen con el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Que Jesús no vino en carne. En otras palabras están diciendo, Jesús no es Dios encarnado, no es el Hijo de Dios. Y cualquiera que tenga esta doctrina, tiene una doctrina que se llama anticristiana. Y nosotros no podemos ni recibirlo, ni decirle bienvenido a nosotros. Por eso que nosotros tenemos que probar los espíritus, dice la Biblia, que el que no confiesa que Jesús vino en carne, el tal no es de Cristo. Y vamos a leer la última porción para dejar más o menos bien bosquejado el ministerio de Cristo, como Mesías. Él es ungido para enseñar, fue ungido para traer palabra de Dios. Hebreos, el libro de Pedro, en el capítulo 1 del libro de Pedro, esto es muy importante en cuanto a la unción de Jesucristo como Cristo. Primera Pedro 1:10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba a quién, hermanos. El Espíritu de quién? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de quién, del Mesías, del Cristo, y las glorias venideras tras ellos. Este es un versículo muy importante en cuanto al ministerio que tenemos nosotros, que es el ministerio del Cristo resucitado. Es muy importante porque las Escrituras están inspiradas por el Mesías. No sé si alguna vez ustedes habían pensado. El Mesías, el mismo, que había de venir en su calidad de Dios omnisciente, como el Verbo eterno, Él inspiró las Escrituras. Y dice que los profetas que profetizaron, está hablando de todos los que profetizaron, tenían el Espíritu del Señor Jesús. Bueno, no encarnado, porque todavía no se encarnaba. Y esto es muy importante, ¿ya? Acuérdense que la salvación fue preparada antes que se hiciera el mundo, ya había preparado la salvación. Ya tenía un cordero, el cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y cuando Dios formó todas las cosas, ya tenía preparada la salvación. Antes que Adán pecara, yo tenía un Salvador. Y Cristo, que es el Dios omnisciente, Cristo que es el más grande de todos los profetas, no solamente habló cuando Él vino encarnado, sino que habló a través de todas las Escrituras. Es decir, las Escrituras las inició Cristo, el Mesías, y las terminó el Mesías. Por eso el libro de Hebreos dice que Dios habló en otros tiempos por los profetas, pero en el fondo habló Él por los profetas. De otra manera. Pero estos postreros días, Dios nos habla en Hijo. Bueno, esto es una tremenda verdad, especialmente para todos los que tienen el privilegio o han tenido el privilegio alguna vez de hablar del Evangelio a alguien, de predicar la palabra en algún lugar, decirla. Realmente nosotros tenemos un mensaje muy grandioso, muy poderoso. Por eso que el profeta Isaías dice que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, porque la palabra de Dios es trascendente, trasciende, como la persona de Dios es trascendente. Él es el que es, Él es el que era, y es el que ha de venir.
Y bueno, tristemente, mientras más trascendente sea la palabra, es menos escuchada. Yo por experiencia he visto que los mensajes quizás más poderosos que se están predicando últimamente, los mensajes más inspiradores del Espíritu Santo, a veces son en salitas pequeñas. Y uno diría, pero es que es una palabra grande, poderosa, pero no se olvide, hermano, que la Biblia, el Espíritu Santo dice que llegarán días en que no resistirán la sana doctrina, la doctrina de Cristo, sino que muchos, teniendo comezón de oír, se volverán a las fábulas, los cuentos, la historia. Mira que la iglesia tal, cae oro, así, o las paredes están chorrea aceite por las paredes, y ya se llenan los lugares, y la gente, Pero dígame, mire, va a haber una conferencia acerca del Cristo, de su ministerio, de su vida, no a nadie. Y en vez de llenar su corazón y su espíritu ante estas profundas verdades eternas, demostradas ampliamente por las Escrituras, confirmadas por testigos veraces, a veces no toca mucho nuestra vida. Cuando Isaías vio al Señor en el templo, dice que cuando los ángeles decían estas verdades de la trascendencia de Dios, dice que los quiciales de las puertas temblaban. Y tristemente, hermano, quizás lo digo en gran parte por mí, yo debiera vibrar más con estas verdades. Pero no se nos menea ni el moño, hermano. Algo sucede. Algo sucede. No sé si en los tiempos, no sé si en el mundo que está dentro de la iglesia, no sé. Pero una cosa sí les digo, hermanos, que hay un ministerio glorioso. Y si nosotros somos cristianos, como el Cristo fue ungido en uno de sus grandes ministerios, como el profeta. Por eso decía el Señor, no llamáis a nadie profeta, no digáis a nadie maestro. Uno hay quien es vuestro maestro, dice. Y ese maestro es el Cristo. Él lo dijo por humildad, no dijo lo soy yo. Pero no existe la Cristo. Nosotros somos cristianos, hermano. Somos los que representamos a ese Cristo que vuelve otra vez. Y una de las palabras, hermano, que debería mover más nuestros corazones es decir, Cristo, vuelve. Amén, ¿verdad? Cristo vuelve otra vez. Gloria sea a su nombre. Amén.